Ahora, Toro Hardy, a mí me encanta escuchar a Toro Hardy porque es de los pocos economistas que nos habla claro, sencillo, para los que no sabemos de economía, ¿no? Y no sabemos de frases económicas. Pero hablando de ignorantes, perversos y corruptos, es posible que Héctor Rodríguez lo sea. Y por eso es que dijo abiertamente, no vamos a sacarlos de la pobreza para que se vuelvan escuálidos. Pero Jorge Giordani es una persona preparada, sabe de economía, y Jorge Giordani le dijo a Guayquipuro Lameda, esperando a una reunión con Chávez Fría, los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hay que mantener a los pobres y con esperanza. Es decir, que es posible que lo hagan a propósito y no por ignorancia. A mí no me cabe la menor duda de que hay un grupo que por razones ideológicas lo hace a propósito, pero ese grupo es cada vez menor, ya no lo hacen a propósito, ya lo hacen por simple corrupción. De hecho, vemos como Giordani, que sin duda es un hombre preparado, aunque de economía no sabe nada, él no es economista, era puramente ideológico, ni siquiera él pudo soportar lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Y aquel hombre que decía que había que mantener a los pobres pobres porque los necesitaban así con esperanza, hoy en día ya no puede tolerar esta situación en que ha devenido esta revolución desastrosa que ha empobrecido a Venezuela de manera brutal. No hay precedentes en la historia de Venezuela de un empobrecimiento tan brusco y tan acelerado como el que está ocurriendo en el país. Ahora, en esas reuniones que ha tenido, y hoy termina, por cierto, en Panamá, el vicepresidente norteamericano, Pence, él aparentemente en esas reuniones se dio cuenta de que los países latinoamericanos no están de acuerdo con una intervención militar y que prefieren otro tipo de intervención para devolverle la libertad al pueblo venezolano y que vuelva a vivir cada vez con un estatus mejor, porque al fin y al cabo somos uno de los países más ricos de la tierra, pero somos ricos en el subsuelo, en el petróleo. En recursos naturales. En recursos naturales. Todo han destruido. Sí. Ahora, por eso digo que se habla, y casi es un hecho, que más que intervención militar serán sanciones económicas lo que la comunidad internacional piensa aplicar o estará empezando a aplicar para que salgamos de la narcodictadura. ¿Qué es eso de sanciones económicas y por qué si la gente pasa tanto hambre? ¿Y por qué si desde el año 59 los cubanos están pasando hambre y trabajo en unas temporadas más, en otras temporadas menos, pero están pasando trabajo? Y no ha caído el régimen. ¿Por qué el régimen venezolano va a caer por eso? ¿Cuáles son esas sanciones? Yo creo que el caso... Bueno, primero quiero establecer una diferencia con el régimen cubano. El régimen cubano, en primer lugar, fue la alternativa a una tercera guerra mundial. Cuando Gorbachev, cuando Khrushchev hace llevar cohetes nucleares a Cuba, se plantea, el mundo estuvo en uno de los momentos más peligrosos de que estallase una tercera guerra mundial. Llega un acuerdo finalmente con Kennedy, retiran los cohetes de Cuba, a cambio de lo cual los Estados Unidos se comprometen a no intervenir más en Cuba. Siendo una isla, a la Unión Soviética le resultó relativamente fácil mantener un sistema interno que impedía cualquier tipo de rebelión civil contra aquella situación que estaba ocurriendo. No creo que haya sido el bloqueo norteamericano lo que mantuvo a Cuba en la pobreza, porque si bien es cierto que no podían negociar con los Estados Unidos, todo lo que no negociaban o todo lo que no importaban de los Estados Unidos igualmente lo podían hacer de México, de Canadá, de otros países latinoamericanos, de Europa en términos generales. No, y de los maravillosos países comunistas bajo la cortina de hierro que se vivía, según los comunistas, tan maravillosamente bien. Tal cual, se estaban muriendo de hambre también ellos. Pero bueno, eso permitió que Fidel Castro estableciese esa dictadura férrea y mantuviese bajo un régimen policial terrible aquel pobre país en la situación en que ha estado. Ahora, la situación de Venezuela no es igual. Aquí no está planteada la alternativa a una tercera guerra mundial. Aquí se ha planteado un consenso
como no tiene precedentes en la historia latinoamericana contra la dictadura que se está imponiendo en Venezuela. Y ellos tendrán el apoyo de la Unión Soviética, de Rusia, pero Rusia no es la Unión Soviética. Cuando el caso de Cuba, la Unión Soviética estaba en el apogeo de su poderío económico y en el apogeo de su poderío militar. Hoy Rusia padece gravísimos problemas económicos. La caída de los precios del petróleo los ha afectado duramente y Rusia tiene sus intereses prioritarios geopolíticos en este momento en Siria y probablemente en otras partes, en Ucrania. De manera que para ellos Venezuela es un caso absolutamente secundario. China hoy en día lo que le interesa es recuperar los préstamos que le ha entregado a Venezuela. Yo no creo que China vaya a comprometerse de tal manera con Venezuela de arriesgar pues, su economía con pleitos con los Estados Unidos. Irán está con gravísimos problemas internos porque se le está planteando, no ha podido resolver el problema de las sanciones. Y Cuba se está muriendo de hambre. De manera que esos son los 4 apoyos que tiene esta dictadura. El resto del mundo se le está viniendo encima. De manera que viene ahora la posibilidad de sanciones. Si se plantean sanciones petroleras, bueno, vamos a tratar de analizarlas. Si se llegasen a aplicar sanciones petroleras, estos podrían tomar dos formas. Una, que los Estados Unidos prohibiese la importación de petróleo desde Venezuela. Si eso ocurre, el drama en Venezuela sería terrible. El 96% de todos los dólares que recibe Venezuela provienen del sector petrolero, pero la inmensa mayoría de esos dólares provienen del petróleo que exportamos a los Estados Unidos, porque es de los pocos que nos paga en efectivo. Y además el comprador fundamental es Citgo, que es nuestra propia filial. De manera de que si dejamos de percibir dólares por concepto de exportaciones a los Estados Unidos, la economía venezolana entraría en un colapso total. Pero hay doctor Hardy, un momentico, por favor, doctor Hardy. Pero yo tengo entendido que es muy difícil que los Estados Unidos le convenga dejar de comprarle el petróleo que le compra a Venezuela, porque sería para ellos un problema inmediato de surtir a la costa este norteamericana, que no está tan fácil suplantarlo para los Estados Unidos. ¿Es cierto o falso? Eso es cierto, pero los Estados Unidos tienen una reserva estratégica. Además, yo estoy hablando simplemente de lo que podría ocurrir. Ciertamente eso se traduciría en un aumento en el precio del petróleo, en el precio en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos hoy en día pueden suplantar el petróleo venezolano con producción doméstica, fundamentalmente reactivando, aumentando sus inversiones en la costa, en fracking en los Estados Unidos, aumentando importaciones de Canadá y aumentando importaciones desde México. Quien sí no tiene posibilidades de reemplazar el mercado americano con otros mercados es Venezuela, porque resulta que el petróleo que nosotros producimos es fundamentalmente un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Entre las que están diseñadas como un traje a la medida para procesar ese tipo de crudos son nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, que son las de Citgo. Si no podemos venderle ese petróleo a los Estados Unidos, probablemente se podrá vender en otros países del mundo, pero a precio de gallina flaca, porque quien compre ese petróleo lo hará para mezclarlo con crudos livianos de otras procedencias, y caeríamos en la misma situación que teníamos en 1976, cuando se nacionalizó la industria petrolera. Fuimos dueños de nuestro petróleo, de nuestras refinerías, etcétera, pero luego de los mercados. Y como nuestro petróleo era muy malo, los únicos que nos lo compraban eran las mismas empresas que habíamos nacionalizado, pero lo compraban a precio de gallina flaca. Caeríamos exactamente en esa misma situación. Podríamos seguir vendiendo ese petróleo, pero probablemente a un tercio del valor que recibimos actualmente. Entonces, una sanción que sería muy grave sería no comprarle el petróleo venezolano, que los Estados Unidos no le compraran. ¿Cuál sería otra sanción económica y cómo nos afectaría? Bueno, habría
habría otra sanción, que sería prohibir las exportaciones de petróleo y productos de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Qué ocurriría? Hoy en día, nosotros estamos importando cerca de 85,000 barriles diarios de crudo WTI de los Estados Unidos y NAFTA. ¿Qué hacemos con ese petróleo, con esos productos? Los utilizamos para diluir los crudos extrapesados de la faja del Orinoco y lograr por esa vía un crudo medio con el cual estamos pagando la deuda a China. Si los Estados Unidos prohibiesen las exportaciones de petróleo y productos a Venezuela se le haría muy difícil pagarle la deuda a China. De manera que eso sería otro tipo de sanciones que estoy simplemente analizándolas. Yo no digo que sean ni buenas ni malas, estoy simplemente analizando lo que ocurriría si se aplican. Por supuesto, hay muchos otros tipos de sanciones de carácter financiero, etcétera, que pondrían al gobierno venezolano en una situación insostenible. Insostenible porque, a diferencia de Cuba, que pudo seguir negociando con Canadá y con México y con Latinoamérica y con Europa, y que además aquella revolución cubana tenía un aura de idealismo y de que no tiene la venezolana. La venezolana hoy en día es simplemente vista como pura corrupción. Nadie podría venir en auxilio de una economía de Venezuela bajo estas condiciones. Y con el dinero... Se le bloquearían los... Y no se puede, bueno, primero ya quedamos en que les importa un comino la pobreza en Venezuela, sino que al revés, que los necesitan pobres, necesitan que el pueblo venezolano sea pobre. Pero por otro lado no se puede sobrevivir con el narcotráfico. Mira, yo no creo que el dinero del narcotráfico sirva para sobrevivir, pero sobre todo es que creo que ese dinero del narcotráfico lo usufructúan personas, no el gobierno directamente. Los personajes del gobierno sí, pero yo dudaría que utilicen ese dinero para cubrir el gasto público. Eso es para corrupción, y la corrupción no es para beneficiar al Estado, pues la corrupción es para beneficiarse quienes hacen la corrupción. Pero no creo que eso en todo caso sea la forma como se pueda sobrevivir un Estado. Y el aislamiento que eso... Ajá. ¿Y por qué el hambre va a tumbar el régimen? Si el régimen vive del hambre, como ha dicho Giordani y como ha dicho, entre otros, Héctor Rodríguez. No, lo que en un momento determinado sería el aislamiento total. Se empezaría a dividir, empezaría a crecer el malestar social, como ya está creciendo de manera, y el resultado es que empezarían las divisiones internas entre ellos mismos. Ellos mismos son quienes más preocupados están de las sanciones. Las sanciones no están dirigidas al país, están dirigidas a ellos a título personal hasta el momento. Y esos son muchos de ellos ya está ocurriendo, empiezan a abandonar el proceso, son como las ratas que abandonan un barco que se empieza a hundir. Y las divisiones internas lo harían insostenibles a ellos la situación que manejan. Cada vez es menor el grupo que está dispuesto a comprometerse con una situación de naturaleza absolutamente inmoral e indecente. No pueden hacerlo, porque ahora es su futuro a nivel personal y el futuro de su familia es el que pasaría a quedar en entredicho.